eran modelos en los cuales se planteaban unos supuestos para poder hacer las proyecciones. En estos supuestos se habla, para el nuestro, de que existe una población totalmente susceptible, habíamos dicho que homogéneamente mezclada, que era una población fija, donde no había ni inmigrantes ni emigrantes, con una tasa de ataque de COVID-19 entre el 55 y el 85%, teniendo en cuenta que para la OMS esa tasa de ataque está entre un 60 y un 80%. Y además asumimos un R0 de 3, que es un R0 elevado realmente. Un seguimiento entre el cuarto al quinto mes, que eso más o menos nos daba entre 16.8 a 21 semanas. Para esta proyección, e insisto, es un modelo matemático, es una proyección simplemente, establecimos de que la población nacional estimada de acuerdo al DANE 2020 de 50.372.424 habitantes en Colombia para el año 2020, los casos totales con COVID-19 estarían entre 19.5 a 35.5 millones, de los cuales asintomáticos serían entre 2.5 a 4.5, los casos leves estarían entre 17.5 a 23.5, la enfermedad que requeriría eventualmente tratamiento hospitalizado entre 3.6 a 4.6 millones, y los individuos críticos o severos que requieren tratamiento en unidad de cuidado intensivo estarían entre 960.000 a 1.600.000. El número de muertes programadas para este modelo estaría entre 235.000 a 405.000. Pero el grupo del doctor José Luis Alayón de la Universidad del Rosario estableció un modelo con un mejor escenario. En este escenario, el doctor plantea que de acuerdo al número de individuos que se pueden afectar por COVID-19, de acuerdo a la expectativa que tiene el gobierno nacional, entre 4 a 9 millones de habitantes que se pueden infectar por COVID-19, proyectó este modelo bastante interesante porque toma como base el mes a mes para poder ir haciendo el cálculo. Para el grupo del doctor José Luis Alayón, la concentración máxima de individuos se encontraría entre agosto y septiembre de este año, donde se proyecta cerca de 1 millón de infectados por COVID-19, pero son infectados activos con síntomas severos. En ese sentido, estaríamos hablando de 1 millón de habitantes que requerirían eventualmente tratamiento en unidad de cuidado intensivo. Miren el siguiente video, el siguiente modelo. En este modelo se establece, y ya se había dicho, cuándo había aparecido el primer caso en la China, para finales del año anterior. En este contexto, si empezamos a mirar todo este marco teórico para poder dar la proyección, se estableció que en la Feria Colombiatex asistieron 22 países entre el 21 al 23 de enero del 2020. En ese sentido, los países como China, Italia, España, Estados Unidos y Colombia asistieron. Sin embargo, entre el 28 de enero y el 24 de febrero de este año, se presentaron dos grandes eventos de moda, el Fashion Week en Madrid y en Milán, para los cuales también asistieron empresarios colombianos, y estábamos en plena temporada alta entre diciembre, enero y finales de enero y principios de febrero acá en Colombia, donde también se planteaba que existía una gran cantidad de turistas europeos y de turistas que venían del continente asiático. Para el 20 de marzo se habían establecido que habían 128 casos por COVID-19 de acuerdo a lo que el Instituto Nacional de Salud nos estaba planteando. Y si empezamos a mirar la estadística china, el 14% de la población infectada tenía síntomas. Eso significa que el 86% de la población china no tenía síntomas. En ese sentido, y planteando ese escenario, cuando el grupo del doctor Rodríguez empieza a hacer la evaluación de esto, miren lo que encuentran. Para Colombia, el 20 de marzo se habían establecido los 128 casos, pero si tomamos nosotros que de la población china solamente el 14% de los infectados tenían síntomas, si hacemos esa proyección, realmente hubiéramos esperado alrededor de 914 casos para Colombia el 20 de marzo, de los cuales el Instituto Nacional de Salud nos había dado 128 casos que habían reportado positivos. En esa proyección se establece entonces que habían 786 casos no diagnosticados de COVID-19 como proyección. Entonces, miren, para el 25 de marzo nos habían dicho que habían 470 casos. Si seguimos en la misma tónica de evaluar estos porcentajes,
se podrían calcular que el 25 de marzo habían casos no diagnosticados alrededor de 3.350 casos para toda Colombia. En el momento se ha establecido, y esto es estadística de ayer, que de 8.908 pruebas han salido 491 positivas, lo que indica que entre 5 a 6% de todas las pruebas que se realizan han salido positivas. Entonces se hicieron dos escenarios. Se hizo un escenario en el cual se hacía un control adecuado, se tomaban las medidas adecuadas para frenar la pandemia, con aislamiento, con cuarentena, y se plantearon esos dos escenarios. En el primer escenario, en la primera figura, a la izquierda, aparecen en punto los datos que nos da el Instituto Nacional de Salud. Y miren la curva azul, cómo exponencialmente se eleva los casos no documentados o no diagnosticados, y cómo en la curva roja aparecen el número de casos diagnosticados. En la figura del medio aparece cuando ya se hace el aislamiento, la cuarentena, que eventualmente el número de pacientes que no se documentan disminuye y el número de pacientes diagnosticados se eleva. Realmente, dentro de las estrategias que se tienen para poder frenar esta pandemia, era el escenario de control, de aislamiento y de cuarentena. A la derecha aparece el escenario en el cual nosotros no haríamos ninguna estrategia de intervención. Abrimos las puertas al virus, simplemente seguimos haciendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. Si no hacemos estrategias de aislamiento, de cuarentena, miren lo que proyecta el grupo del doctor Rodríguez. A 74 días habrían entre 17 a 18 millones de enfermos, de habitantes en Colombia. Hay que tener en cuenta que estos tres modelos, colocamos el primer modelo, que es un modelo catastrófico, en donde estamos diciendo que no vamos a hacer ningún tipo de intervención, y colocamos además una tasa de ataque bastante alta, y colocamos un R0 bastante alto de 3, por lo menos en el límite superior de lo que se puede esperar para el RO para nuestro medio. En el modelo segundo o en el segundo modelo fue un escenario mucho más conservador, un escenario más esperanzador. Y en este tercer modelo aparecen los dos escenarios, un escenario donde hacemos las medidas de intervención de manera adecuada y un escenario donde no lo hacemos. En cualquier caso, no nos iría bien, pero esperemos que en este último modelo, en el de la izquierda, donde hacemos las estrategias de aislamiento y cuarentena, podamos entrar en la mayor parte de la población en ese tipo de modelo, o en el segundo modelo del doctor Alayón, en donde pudiéramos hacer eventualmente todas las intervenciones y estrategias que en este momento se deben hacer desde el punto de vista de salud pública. ¿Qué pasa con esto? La situación hospitalaria. Realmente Colombia, miren lo que tiene Colombia en este momento. El número de camas discriminado por servicio está entre 84.000 y 85.000 camas, de las cuales se diferencia de la siguiente forma. Cerca de 40.000 para pacientes adultos, entre 10.000 y 11.000 para pacientes pediátricos, entre 7 y 8.000 para pacientes obstétricas, entre 5 a 6.000 para pacientes en UCI. Pero cuando uno mira cuántas camas hay de cuidado intensivo por cada 100.000 habitantes, hay entre 11 a 12 camas. Es un número sumamente bajo. Y si juntamos el número de camas de cuidado intermedio y cuidado intensivo, suma alrededor de entre 13 a 14.000, y eso sí es un dato mucho más reciente. Tendríamos en Colombia, juntando camas en UCI y juntando camas de cuidado intermedio, entre 13 a 14.000. Probablemente se haya modificado un poco en los últimos días porque el plan de contingencia ha hecho que podamos potencialmente mejorar esta cantidad de camas para poder ofrecer a la población. Y miren ese dato en relación a los ventiladores mecánicos en Colombia. Hay entre 5.000 a 5.500 ventiladores, incluyendo población pediátrica, que es un número que seguramente también ha cambiado en los últimos días, probablemente incrementado este número de ventiladores por la contingencia en la cual estamos viviendo. Entonces, por favor, conserven este número porque ya vamos a hacer otro tipo de predicciones y de proyecciones. Miren, en este estudio se proyecta el número de camas hospitalarias que necesitaríamos si la infección se propaga de acuerdo a un porcentaje de personas infectadas. Es decir, que de acuerdo a una tasa de ataque se colocan tres escenarios también. Un escenario que sería un buen escenario, un muy buen escenario, de solamente 20% de infectados de la población colombiana, 1 de cada 5. O planteamos un escenario del 40% de infectados, 4 de cada 10. Y un escenario en donde el 60% se infecta, 6 de cada 10.
En los tres escenarios es evidente, si uno mira la línea horizontal negra que se encuentra en la parte inferior de la figura, ese es el número de camas que se encuentran como número absoluto en una población general. Asumimos que esas camas, si estamos hablando de camas, por ejemplo, de cuidado intensivo, generalmente existe una ocupación que puede oscilar entre el 75 al 90% e incluso un poco más. Por ende, las camas libres o disponibles para pacientes con COVID-19 no son las 100 camas que estamos planteando, es un porcentaje de las camas que estarían disponibles para esta población. Lógicamente, se empezará a hacer priorización de las personas que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Si tenemos la suerte de tener un escenario en donde la tasa de ataque de COVID-19 para nuestra población sea del 20%, en cuestión de 6 meses tendríamos que duplicar el número de camas para poder atender a esa población. Si la tasa de ataque es del 40%, tendríamos que triplicar el número de camas que tenemos actualmente para poder enfocar y afrontar la contingencia. Y si la tasa de ataque es del 60%, tendríamos que cuadruplicar el número de camas que tenemos, incrementar casi un 425% el porcentaje de camas que tenemos para poder afrontar esta coyuntura. Realmente en todos los escenarios no nos va bien. En el mejor escenario posible, en el escenario del doctor Alayón, para el mes de agosto-septiembre tendríamos 1 millón de pacientes infectados de manera severa que requerirían tratamiento en UCI. Y ya hemos evaluado, ya hemos demostrado la cantidad, el número absoluto de camas que tenemos en Colombia y cuántas camas tenemos para afrontarlo en unidad de cuidado intensivo o en unidad de cuidado intermedio. Lógicamente se tendrán que establecer pautas, estrategias para optimizar ese número que tenemos. Pero la cantidad de camas que tenemos, camas hospitalarias, camas en UCI, para poder afrontar lo que se viene en un escenario catastrófico, cataclísmico, en un escenario moderado o en un escenario en donde nos iría mucho mejor, en cualquiera de los escenarios, definitivamente no se avisora que nuestro sistema de salud esté preparado para afrontar esta contingencia. Entonces, en salud pública, lo que se hace cuando se presentan este tipo de pandemias es aplanar la curva. Aplanar la curva significa de que nosotros tenemos, al menos teóricamente, un número de casos que se va a presentar en un momento del tiempo. El número de casos va en el eje Y y el tiempo establecido en días, semanas, va en el eje horizontal. Una curva como la que aparece en morado, completamente en morado, es una curva que recuerda mucho a la curva de distribución normal leptocúrtica. Es angosta y alta. Eso está indicando que el pico máximo de la pandemia se pudiera esperar más o menos hacia la semana 9. Entre mayor sea el R sub 0, mayor va a ser la altitud de esta curva. Lo que se hace en términos de salud pública es precisamente tratar de aplanarla, de desacelerar ese número de casos. Los casos se van a seguir presentando. La idea de las estrategias de salud pública es que esos números se presenten, pero no se presenten todos al tiempo, o que no se presenten en un corto periodo de tiempo. Si se presentan en un corto periodo de tiempo, no vamos a tener la capacidad de respuesta. Por ende, las estrategias de aislamiento, distanciamiento social, lo que tienen como propósito es reducir el número pico de casos que se relacionan con una mayor demanda hospitalaria. A mayor número de pacientes en menor número de tiempos, la demanda hospitalaria se incrementa. Y obviamente la infraestructura, mayor gasto, mayor recurso que se está gastando en implementación, en médicos, en enfermeras, en personal de salud. La idea de aplanar la curva tiene ese propósito. Primero, tratar de reducir el número de casos y segundo, que los casos no se presenten todos al tiempo o en un corto periodo de tiempo, sino que se presente un periodo de tiempo un poco más largo para que el sistema de salud pueda responder. Ante este sentido, el Colegio Imperial de Londres planteó algunas estrategias que voy a mostrar. Para eso, recuerdan las fases epidémicas y las intervenciones de respuesta. En este sentido, hablan de la contención y de la mitigación. Entonces, hay unas estrategias farmacológicas que en este momento no tenemos vacuna, no tenemos antivirales con eficacia o con efectividad probada y otros fármacos tampoco. Y existen unas estrategias no farmacológicas que pueden ser o dependientes de la detección de casos o independientes de la detección de casos. Aquellos que son independientes de la detección de casos es la higiene respiratoria, el lavado de manos y la desinfección.
y la dependiente de la detección de casos es lo que se está intentando hacer en este momento.